Libro tercero. En el año 1817. Primero. El año 1817. 1817 es el año que Luis XVIII, con cierto aplomo real, que no estaba exento de orgullo, calificó como el 22º de su reinado. Era también el año en que el señor Bruguiere de Sorsum era célebre. Todas las peluquerías, esperando los polvos y el retorno del ave real, estaban pintadas de azul y flor de lisadas. Era el tiempo inocente en que el conde de Lynx se sentaba todos los días, como mayordomo de fábrica, en el banco de Saint-Germain-des-Prés, vestido de par de Francia, con su cordón rojo y su larga nariz, y aquella majestad de perfil peculiar de quien ha realizado una acción brillante. La acción brillante del conde Lynx fue haber entregado la ciudad, siendo alcalde de Burdeos, el 12 de marzo de 1814, demasiado pronto al duque de Angulema. Esto le hizo par. En 1817, la moda sepultaba a los niños de 4 a 6 años bajo grandes gorras de tafilete, con orejeras algo semejantes a las mitras de los esquimales. El ejército francés estaba vestido de blanco, a la austriaca. Los regimientos se llamaban legiones. Y, en vez de número, llevaban el nombre de los departamentos. Napoleón estaba en Santa Elena y, como Inglaterra le negaba el paño verde, se veía obligado a volver del revés su ropa vieja. En 1817, Pellegrini cantaba y la señorita Bigotini bailaba. Potier reinaba. Audrey no existía aún. Madame Saki sucedía furioso. Había aún prusianos en Francia. El señor de la Lot era un personaje. La legitimidad acababa de afirmarse cortando la mano, y después la cabeza, a Pleignier, Carbonneau y Tolleron. El príncipe Talleyrand, gran chambelán, y el abad Louis, ministro designado de finanzas, se miraban y se reían con la risa de dos augures. Los dos habían celebrado, el 14 de julio de 1790, la misa de la Federación en el campo de Marte. Talleyrand la había oficiado como obispo, Louis le había ayudado como diácono. En 1817, en la arboleda del mismo campo de Marte, se veían gruesos cilindros de madera yaciendo bajo la lluvia, pudriéndose en la hierba, pintados en azul, con restos de águilas y de abejas que habían sido doradas. Eran las columnas que, 2 años antes, habían sostenido el solio del emperador en el Campo de Mayo. Estaban ennegrecidas por el fuego de los austríacos, acampados cerca de Gross-Callao. 2 o 3 de estas columnas habían desaparecido en las hogueras de estos campamentos y habían servido para calentar las anchas manos de los Kaiserlichen. El Campo de Mayo había tenido de notable que se había celebrado en el mes de julio y en el Campo de Marte. En este año de 1817, 2 cosas eran populares, el Voltaire Touquet, y la tabaquera de la carta. La emoción parisiense más reciente era el crimen de Danton, que había arrojado la cabeza de su hermano al estanque del Mercado de las Flores. El Ministerio de Marina empezaba a inquietarse por no tener noticias de la desgraciada fragata Méduse, que debía cubrir de vergüenza a Chaumareix, y de gloria a Jericault. El coronel Selves hacía su viaje a Egipto, para convertirse en Solimán Pachá. El Palacio de las Termes, en la calle de la Arpe, servía de tienda a un tonelero. Aún se veía en la plataforma de la torre octogonal del Hotel Cluny, el cajón de madera que había servido de observatorio a Messier, astrónomo de la Marina en tiempos de Luis XVI. La duquesa de Duras leía a 3 o 4 amigos, en su gabinete amueblado al estilo del siglo X y cubierto de satén azul celeste, órica inédita. Se borraban las N en el Louvre. El puente de Austerlitz abdicaba y se titulaba ahora Puente del Jardín del Rey, doble enigma que ocultaba a la vez el puente de Austerlitz y el jardín botánico. Luis XVIII, pensativo, señalando con la uña en Horacio los héroes que se hacen emperadores y los zapateros que se hacen delfines, tenía 2 preocupaciones, Napoleón y Maturin-Brunneau. La Academia Francesa proponía, como tema de premio, la felicidad que procura el estudio. El señor Bellart era oficialmente elocuente. A su sombra germinaba el futuro abogado general de Broe, prometido a los sarcasmos de Paul Louis Courier. Había un falso Chateaubriand, llamado Marchani,
esperando que hubiese un falso Marchani, llamado Darlincourt. Claire d'Albe y Malek Adel eran obras maestras, y Madame Cottin era considerada como el primer escritor de la época. El instituto dejaba borrar de su lista al académico Napoleón Bonaparte. Una orden real erigía a Angulema en escuela de marina, pues siendo el duque de Angulema gran almirante, era evidente que la ciudad de Angulema tenía, de derecho, todas las cualidades de un puerto de mar, sin lo cual el principio monárquico hubiera empezado a desquiciarse. En el Consejo de Ministros se debatía si se debían tolerar las viñetas, representando juegos gimnásticos, que adornaban los carteles de Franconi y que agolpaban a los pilluelos en las calles. El señor Paer, autor de la Gnese, buen hombre de cara cuadrada con una verruga en la mejilla, dirigía los pequeños conciertos íntimos de la marquesa de Sassenaye, en la calle de la Ville-l'Évêque. Todas las jovencitas cantaban l'Ermite de Saint-Abelle, letra de Edmond Geraud. Lenain-Jaune se transformaba en Miroir. El café Lemblin defendía al emperador contra el café Valois, que defendía a los Borbones. Acababan de casar al duque de Berry con una princesa de Sicilia. Y Louvel le seguía ya los pasos. Hacía un año que había muerto Madame de Staël. Los guardias de corps silbaban a la señorita Mars. Los grandes periódicos eran muy pequeños. La forma era reducida, pero la libertad era grande. El Constitutionnel era constitucional. La Minerve llamaba a Chateaubriand. Esta T hacía reír mucho a los burgueses, a expensas del gran escritor. En los diarios vendidos, escribían periodistas prostituidos que insultaban a los proscritos de 1815, David no tenía talento, ni Arnault ingenio, ni Carnot probidad. Soult no había ganado ninguna batalla. Es verdad que Napoleón no tenía genio. Nadie ignora que es bastante raro que las cartas dirigidas por correo a un desterrado lleguen a su destino, porque la policía convierte su interceptación en un religioso deber. El hecho no es nuevo. Descartes, en su destierro, se quejaba de lo mismo. David escribió, en un periódico belga, lamentándose de no recibir las cartas que le escribían, lo cual pareció gracioso a los periódicos realistas, que con este motivo se burlaban del proscrito. Decir, los regicidas o decir, los votantes. Decir, los enemigos o decir, los aliados. Decir, Napoleón o decir, Bonaparte. Eran cosas que separaban a dos hombres más que un abismo. Todas las gentes de buen sentido convenían en que Luis XVIII, llamado el inmortal autor de la carta, había cerrado para siempre la era de las revoluciones. En el terraplén del Pont Neuf se esculpía la palabra redivivus sobre el pedestal que esperaba la estatua de Enrique IV. El señor Piet abría, en la calle Terese, número 4, su conciliábulo para consolidar la monarquía. Los jefes de derechas decían, en las coyunturas gruis, es preciso escribir a Bacot. Canwell, O'Mahony y de Chapdelaine esbozaban, no sin aprobación del hermano de Luis XVIII, lo que más tarde debía ser la conspiración de Bord-de-Leau. Leping-Lenoir conspiraba, por su parte. De la Verderie se unía a Trogoff. Dominaba Decazes, liberal hasta cierto punto. Chateaubriand, en pie todas las mañanas ante su ventana del número 27 de la calle Saint-Dominique, con pantalones con pies y zapatillas, sus cabellos grises tocados con madras, los ojos fijos en un espejo, y un estuche completo de cirujano dentista abierto frente a sí, se limpiaba los dientes, que eran encantadores, dictando al mismo tiempo variantes de la monarquía, según la carta al señor Pilorgue, su secretario. La crítica autorizada prefería la fonatalma. El señor de Fellet firmaba A. H. Hoffman firmaba Z. Charles Nodier escribía Therese Aubert. Habíase abolido el divorcio. Los liceos se llamaban colegios. Los colegiales, con la flor de lis en el cuello, se peleaban a propósito del rey de Roma. La contrapolicía de Palacio denunciaba a Su Alteza Real la hermana del rey el retrato, expuesto en todas partes, del duque de Orleans, que tenía mejor semblante en uniforme de coronel general de húsares que el duque de Berry en uniforme de coronel general de dragones. Grave inconveniente. La ciudad de París restauraba, a su costa, los dorados de la cúpula de los inválidos. Los hombres serios se preguntaban qué haría en tal o cual ocasión el señor de Trinquelague.
El señor Clausel de Montal se separaba, en algunos puntos, del señor Clausel de Cousergues. El señor de Salaberry no estaba contento. El cómico Picard, que pertenecía a la Academia, a la que no había podido entrar el cómico Molière, hacía representarles Deux Philibert en el Odeón, en cuyo frontis, a pesar de haberse arrancado las letras, se leía claramente, Teatro de la Emperatriz. Todo el mundo tomaba partido en favor o en contra de Cugnet de Montarlot. Favier era faccioso. Babux era revolucionario. El librero Pellicier publicaba una edición de Voltaire, bajo este título, Obras de Voltaire, de la Academia Francesa. Esto atraerá a los compradores, decía este editor ingenuamente. La opinión general era de que el señor Charles Loyson sería el genio del siglo. La envidia empezaba a morderle, signo de gloria. Y sobre él, se hacían estos versos. Aun cuando Loyson vuela, se ve que tiene patas. El cardenal Fesch se negaba a dimitir, y Monseñor de Pins, arzobispo de Amasie, administraba la diócesis de Lyon. La querella del Valle de Dapes empezaba entre Suiza y Francia, por una memoria del capitán Dufour, luego general. Saint-Simon, ignorado, meditaba sobre su sublime doctrina. En la Academia de Ciencias había un Fourier célebre que la posteridad ha olvidado. Y en una buhardilla, un Fourier oscuro, de quien se acordará el porvenir. Lord Byron empezaba a sonar. Una nota del poema de Millevoye le anunciaba en Francia en estos términos, un tal Lord Byron. David d'Angers aprendía a dar forma al mármol. El abate Caron hablaba con elogio, en un pequeño comité de seminaristas, en el callejón de Feuillantines, de un sacerdote desconocido llamado Félicité Robert, que más tarde fue llamado Lamennais. En el Sena, humeaba y se movía, con el ruido de un perro que nada, una cosa que iba y venía, bajo las ventanas de las Tullerías, desde el Pont Royal hasta el puente Luis XV. Era un aparato mecánico que no valía gran cosa, una especie de juguete, un sueño de un inventor visionario, una utopía, un barco de vapor. Los parisienses contemplaban aquella inutilidad con indiferencia. El señor de Vaublanc, reformador del Instituto por golpe de Estado, mandamiento y hornada, autor distinguido de varios académicos, después de haberlos hecho, no conseguía llegar a serlo. El arrabal Saint-Germain y el pabellón Marsan deseaban por prefecto de policía al señor de la Beauce, a causa de su devoción. Dupuytren y Recamier disputaban en el anfiteatro de la Escuela de Medicina, y se amenazaban con el puño a propósito de la divinidad de Jesucristo. Cuvier, con un ojo en el Génesis y otro en la naturaleza, se esforzaba en complacer a la reacción hipócrita, poniendo a los fósiles de acuerdo con los textos sagrados y haciendo adular a Moisés por los mastodontes. El señor François de Neufchâteau, loable cultivador de la memoria de Parmentier, hacía mil esfuerzos para que la patata se pronunciase Parmentiere, y no lo conseguía. El abad Gregoire, antiguo obispo, antiguo convencional, antiguo senador, había pasado, en la polémica realista, al estado de infame Gregoire. Esta locución que acabamos de emplear, pasar al estado de, era denunciada como neologismo por el señor Roger Collard. Aún podía distinguirse por su blancura, sobre el tercer arco del puente de Jena, la piedra nueva con la cual, 2 años antes, habían cubierto la boca de la mina practicada por Blücher para hacer saltar el puente. La justicia citaba al banquillo a un hombre que, viendo entrar al conde de Artois en Notre Dame, había exclamado en voz alta: «Sapristi, echo de menos el tiempo en que veía a Bonaparte y a Talma entrar del brazo en Val Sauvage». Palabras sediciosas, 6 meses de prisión. Los traidores se presentaban al descubierto. Hombres que se habían pasado al enemigo la víspera de una batalla, no ocultaban la recompensa, e iban públicamente, en pleno sol, con todo el cinismo de las riquezas y las dignidades. Los desertores de Ligny y de Quatre Bras, en la ostentación de su infamia pagada, manifestaban, al desnudo, su adhesión monárquica, olvidando lo que se escribe en Inglaterra, en las paredes interiores de los lavabos públicos, «Please, adjust your dress before leaving». Esto es, en confuso revoltillo, lo que sobrenada promiscuamente del año 1817, olvidado ya hoy. La historia desprecia casi todas estas particularidades, y no puede hacer otra cosa. El infinito la invadiría. Sin embargo, estos detalles que se llaman pequeños, no hay hechos pequeños en la humanidad,
ni hojas pequeñas en la vegetación, son útiles. La figura de los siglos se compone de la fisonomía de los años. En este año 1817, 4 jóvenes parisienses representaron una buena farsa. Libro tercero. En el año 1817. Segundo. Doble cuarteto. Estos parisienses eran uno de Toulouse, el otro de Limoges, el tercero de Cahors y el cuarto de Montauban. Pero eran estudiantes, y quien dice estudiante dice parisiense. Estudiar en París es nacer en París. Estos jóvenes eran insignificantes. Todo el mundo conoce su tipo. 4 imágenes del primero que llegó. Ni buenos ni malos, ni sabios ni ignorantes, ni genios ni imbéciles. Ramas de este abril encantador que se llama 20 años. Eran 4 Oscar cualesquiera, pues en aquella época no existían aún los Arthur. Quemad en honor suyo los perfumes de Arabia, exclamaba la novela. Oscar adelanta, Oscar, voy a verlo. Se salía de Ossian, la elegancia era escandinava y caledoniana, el estilo inglés puro no debía prevalecer hasta más tarde, y el primero de los Arthur, Wellington, acababa apenas de ganar la batalla de Waterloo. Estos Oscars se llamaban Félix Tholonges, de Toulouse, Listolier, de Cahors, Fameuil, de Limoges, y Blachevelle, de Montauban. Naturalmente, cada uno tenía su amante. Blachevelle amaba a Favourite, llamada así porque había ido a Inglaterra. Listolier adoraba a Dalia, que había tomado por nombre de guerra un nombre de flor. Fameuil idolatraba a Zéphine, abreviatura de Joséphine. Tholonges tenía a Fantine, llamada la rubia, a causa de sus cabellos color de sol. Favourite, Dalia, Zéphine y Fantine eran 4 encantadoras jóvenes, perfumadas y radiantes, un poco obreras aún, porque no habían abandonado enteramente la aguja, distraídas por los amorcillos, pero conservando sobre el rostro un resto de serenidad del trabajo, y, en el alma, esa flor de honestidad que sobrevive en la mujer a su primera caída. Había una de las 4 a la que llamaban la joven, porque era la menor, y una a la que llamaban la vieja. La vieja tenía 23 años. Y, para no callar nada, diremos que las 3 primeras eran más experimentadas, más despreocupadas y más amigas del ruido de la vida que Fantine, la rubia, que aún vivía su primera ilusión. Dalia, Zéphine y, sobre todo, Favourite, no hubieran podido decir lo mismo. Había ya más de un episodio en su novela, apenas empezada, y el enamorado, que se llamaba Adolphe en el primer capítulo, se convertía en Alphonse en el segundo, y en Gustave en el tercero. Pobreza y coquetería son 2 consejeras fatales. Una amenaza, la otra halaga. Y las hermosas jóvenes del pueblo tienen ambas consejeras, que les cuchichean al oído, cada una por su lado. Estas almas mal guardadas escuchan. De ahí provienen los tropiezos que dan y las piedras que se les arrojan. Se las oprime con el esplendor de todo lo que es inmaculado e inaccesible. Ay, si el Jungfrau tuviera hambre. Favourite tenía por admiradoras a Zéphine y a Dalia, a causa de haber estado en Inglaterra. Había tenido muy pronto casa propia. Su padre era un viejo profesor de matemáticas, brutal y fanfarrón. No estaba casado, y vivía a salto de mata, a pesar de su edad. Cuando el profesor era joven, había visto un día engancharse el vestido de una doncella de servicio. Se había enamorado de este accidente. De él resultó Favourite. Esta encontraba de vez en cuando a su padre, que la saludaba. Una mañana, una mujer de edad y de aspecto beato, entró en su casa y le dijo: ¿No me conocéis, señorita? No, contestó Favourite. Soy tu madre. Seguidamente, había abierto el aparador. Bebió y comió, hizo llevar un colchón que tenía y se instaló allí. Esta madre, gruñona y devota, no hablaba nunca a Favourite, permanecía durante horas sin decir una palabra, desayunaba, comía y cenaba como 4, y bajaba a hacer la visita al portero, donde pasaba el rato hablando mal de su hija. Lo que había arrastrado a Dalia hacia Listolier, hacia otros tal vez, hacia la ociosidad,
era el tener unas bonitas uñas rosadas. ¿Cómo habían de trabajar aquellas uñas? La que quiere permanecer virtuosa no debe tener piedad de sus manos. En cuanto a Zéfine, había conquistado Fameuil por su manera graciosa y acariciadora de decir, sí, señor. Los jóvenes eran camaradas, las jóvenes eran amigas. Esta clase de amores lleva siempre consigo esta clase de amistades. Filosofía y prudencia son dos cosas distintas. Y lo prueba el que, prescindiendo de estas particularidades irregulares, Favourite, Zéfine y Dalia eran filósofas, y Fantine era prudente. ¿Prudente? Se dirá. ¿Y Tholonges? Salomón respondería que el amor forma parte de la prudencia. Nosotros nos limitaremos a decir que el amor de Fantine era un primer amor, un amor único, un amor fiel. Ella era la única de las cuatro a quien no había tuteado más que un hombre. Fantine era uno de estos seres que surgen del fondo del pueblo. Salida de las más insondables espesuras de la sombra social, tenía en la frente la señal de lo anónimo y lo desconocido. Había nacido en Montreuil-sur-Mer. ¿De qué padres? ¿Quién podría decirlo? Nunca se le había conocido ni padre ni madre. Se llamaba Fantine. ¿Por qué Fantine? Nunca se le había conocido otro nombre. En tiempos de su nacimiento reinaba el directorio. No tenía apellido, carecía de familia. No tenía nombre de pila, la iglesia no existía entonces. Se llamó como quiso el primer transeúnte que la encontró, siendo muy pequeña, yendo con los pies descalzos por la calle. Recibió un nombre, lo mismo que recibía en su frente el agua de las nubes cuando llovía. Se la llamó la pequeña Fantine. Nadie sabía nada más. Así había llegado a la vida esta criatura humana. A los 10 años, Fantine dejó la ciudad y se puso a servir en las granjas de los alrededores. A los 15 años, llegó a París a buscar fortuna. Fantine era hermosa y permaneció pura todo el tiempo que pudo. Era una bonita rubia con bellos dientes. Tenía oro y perlas por dote, pero su oro estaba sobre su cabeza y sus perlas en su boca. Trabajó para vivir. Luego, siempre para vivir, pues el corazón también tiene hambre, amó. Amó a Tholonges. Amorío para él, pasión para ella. Las calles del barrio latino, que hormigueaban de estudiantes y damiselas, contemplaron el principio de este sueño. Fantine, en estos dédalos de la colina del Panteón, donde se enlazan y desenlazan tantas aventuras, había huido mucho tiempo de Tholonges, pero de modo que siempre le encontraba. Hay un modo de evitar que se parece a la búsqueda. En una palabra, la égloga tuvo lugar. Blachevelle, Listolier y Fameuil formaban una especie de grupo, del cual Tholonges era la cabeza. Era él quien tenía ingenio. Tholonges era el clásico estudiante veterano. Era rico. Tenía 4.000 francos de renta. 4.000 francos de renta, escándalo de esplendidez en la montaña de Sainte-Geneviève. Tholonges era un vividor de 30 años, mal conservado. Tenía ya arrugas, y había perdido los dientes. Y le principiaba una calvicie, de la que él mismo decía, sin tristeza, entradas a los 30, rodilla a los 40. Digería mediocremente, y tenía un ojo lacrimoso. Pero, a medida que su juventud se extinguía, se rejuvenecía su buen humor. Reemplazaba sus dientes con grandes gesticulaciones, sus cabellos con su alegría, su salud con su ironía, y su ojo que lloraba reía sin cesar. Estaba aniquilado, pero cubierto de flores. Su juventud, liando el petate antes de tiempo, se retiraba en buen orden, riendo y llena de entusiasmo. Había escrito una obra que le había sido rechazada en el vodevil, y, de vez en cuando, componía algunos versos. Además, dudaba de todo, lo que es una gran fuerza a los ojos de los débiles. Así, pues, al ser irónico y calvo, era el jefe. Iron es una palabra inglesa que significa hierro. ¿Vendrá de ahí la palabra ironía? Un día, Tholonges llamó aparte a los otros tres, hizo un gesto de oráculo y les dijo: pronto hará un año que Fantine, Dalia, Zéfine y Favourite nos piden una sorpresa. Se la hemos prometido solemnemente y nos están hablando siempre de ella,
a mí sobre todo. Lo mismo que en Nápoles las viejas dicen a San Genaro, faccia giaiuta, fa un miracolo. Cara amarilla, haz tu milagro, nuestras bellas me dicen sin cesar, Tolonges. ¿Cuándo nos darás a conocer tu sorpresa? Al mismo tiempo, nuestros padres nos escriben. Nos vemos apremiados por los dos lados. Creo que ha llegado el momento. Hablemos. En esto, Tolonges bajó la voz y articuló misteriosamente algunas palabras tan alegres que de las cuatro bocas salió a la vez una entusiasta carcajada, al mismo tiempo que Blachevelle exclamaba. Es una gran idea. Hallaron al paso un cafetucho lleno de humo y entraron, perdiéndose en la sombra el resto de su conversación. El resultado de aquellas tinieblas fue una deslumbrante partida de campo, que tuvo lugar el domingo siguiente, a la cual los 4 estudiantes invitaron a las 4 muchachas. Libro tercero. En el año 1817. Tercero. 4 para 4. Hoy en día es muy difícil imaginar lo que era, hace 45 años, una partida de campo. París no tiene ya los mismos alrededores, la cara de lo que podría llamarse la vida circunparisiense ha cambiado completamente desde hace medio siglo. Donde estaba el carro, se halla hoy el vagón. Donde estaba el patache, está hoy el barco de vapor. Y hoy se dice Fécamp, como entonces se decía Saint-Cloud. El París de 1862 es una ciudad que tiene por arrabales toda Francia. Las 4 parejas llevaron a cabo, concienzudamente, todas las locuras campestres entonces posibles. Principiaban las vacaciones y era un claro y ardiente día de verano. La víspera, Favourite, la única que sabía escribir, había escrito a Tolonges lo siguiente: salir enhorabuena, para salir enhorabuena. Es por lo que se levantaron a las 5 de la mañana. Luego, se dirigieron a Saint-Cloud, en el faetón, se detuvieron ante la cascada seca y exclamaron: ¡qué hermosa debe ser cuando tiene agua! Almorzaron en la Tête Noire, donde aún no se conocía a Castaing, jugaron una partida de sortija en las arboledas del estanque grande. Subieron a la linterna de Diógenes. Jugaron almendrados en la ruleta del puente de Sèvres. Hicieron ramilletes en Puteaux. Compraron silbatos en Neuilly. Comieron en todas partes pastelillos de manzanas. Fueron perfectamente felices. Las jóvenes triscaban y charlaban como cotorras escapadas. Aquello era un delirio. A veces, daban golpecitos con la mano a los jóvenes. Embriaguez matinal de la vida. Edad adorable. El ala de las libélulas tiembla. Oh, quien quiera que seáis. ¿Os acordáis? ¿Habéis ido alguna vez por la maleza, separando las ramas para que pasase una linda cabeza que venía detrás de vosotros? ¿Os habéis deslizado alguna vez por una cuestecilla mojada por la lluvia, con una mujer amada que os retiene por la mano y exclama: ¡ay, mis borceguíes nuevos! ¿Cómo se han puesto? Digamos prontamente que faltó la encantadora contrariedad de un chaparrón. Aunque Favourite había dicho, al salir, con acento sentencioso y maternal: los caracoles pasean por los senderos. Signo de lluvia, hijos míos. Las 4 eran locamente hermosas. Un viejo poeta clásico, entonces muy renombrado, un hombre que tenía una Eleonore, el caballero de la Boisse, errando aquel día bajo los castaños de Saint-Cloud, los vio pasar hacia las 10 de la mañana. Exclamó: hay una más, acordándose de las 3 gracias. Favourite, la amiga de Blachevelle, la que tenía 23 años, la vieja, corría bajo las grandes ramas verdes, saltaba las zanjas, atravesaba alocadamente los matorrales y presidía aquella alegría con el entusiasmo de una diosa del bosque. Zéfine y Dalia, que el azar había hecho hermosas de tal manera que lucían mejor acercándose y completándose, por decirlo así, no se separaban, por instinto de coquetería más bien que por amistad, y, apoyadas una en otra, tomaban actitudes inglesas. Los primeros kepsaques acababan de aparecer. Apuntaba la melancolía en las mujeres, como más tarde surgió el vironismo en los hombres, y los cabellos del bello sexo empezaban a caer lánguidamente.
Zéfine y Dalia iban peinadas con tirabuzones. Listolier y Famille, enzarzados en una discusión sobre sus profesores, explicaban a Fantine la diferencia que había entre el señor Delvincourt y el señor Blondeau. Blachevelle parecía haber sido creado expresamente para llevar en el brazo, los domingos, el chal de 3 colores con cenefa de favorite. Tholondiès seguía dominando el grupo. Era muy alegre, pero se transparentaba su deseo de mando. En su jovialidad había algo de dictadura. La prenda principal de su traje era un pantalón patas de elefante, de nankín, con trabillas de cobre. En la mano llevaba un poderoso junco de indias de 200 francos y, como todo se lo permitía, una cosa extraña llamada cigarro, en la boca. Como nada era sagrado para él, fumaba. Este Tholondiès es admirable, decían los demás con veneración. ¡Qué pantalones! ¡Qué energía! En cuanto a Fantine, era la alegría misma. Sus dientes espléndidos habían, evidentemente, recibido de Dios una función, reír. Llevaba en la mano, más que en la cabeza, su sombrerito de paja cosida, con grandes cintas blancas. Sus espesos cabellos rubios, propensos a flotar y a desanudarse fácilmente, siendo preciso componerlos a cada momento, parecían hechos para representar la fuga de Galatea entre los sauces. Sus labios rosados charlaban encantadoramente. Los extremos de su boca, voluptuosamente levantados como en los antiguos mascarones de Erigone, parecían animar a los atrevidos. Pero sus largas pestañas, llenas de sombra, se bajaban discretamente contra este murmullo de la parte inferior del rostro, como para imponerle silencio. Todo su tocado tenía un no sé qué encantador y flotante. Llevaba un vestido de barés color malva, pequeños zapatos coturnos color canela, con cintas que subían trazando X por su blanquísima media, y una especie de spencer de muselina, invención marsellesa, cuyo nombre, Canesú, corrupción de la palabra 15 août 15 de agosto, pronunciada en la Canebiere, significaba buen tiempo, calor y mediodía. Las otras 3, menos tímidas, como ya hemos dicho, iban descotadas, lo que en verano, bajo los sombreros cubiertos de flores, tiene mucha gracia y gran atractivo. Pero, al lado de estos vestidos audazmente ceñidos, el canesú de la rubia Fantine, con sus transparencias, sus indiscreciones y sus reticencias, escondiendo y mostrando a la vez, parecía una invención provocativa de la decencia. La famosa corte de amor, presidida por la vizcondesa de Cete de ojos verde mar, hubiera dado probablemente el premio a la coquetería a este canesú, que se presentaba en nombre de la castidad. Lo más ingenuo es algunas veces lo más sabio. Esto llega a suceder. Deslumbrante de frente, delicada de perfil, los ojos azul oscuro, los párpados gruesos, los pies bien formados y pequeños, las muñecas y los tobillos admirablemente torneados, el cutis blanco, dejando ver aquí y allá las ramificaciones azuladas de las venas, la mejilla pueril y fresca, el cuello robusto de las junos eginéticas, la nuca fuerte y flexible, la espalda, modelada como por Cousteau, tenía en su centro una voluptuosa hendidura, visible a través de la muselina. Una alegría ribeteada de ensueño. Escultural y exquisita. Así era Fantine. Y bajo aquellos trapos, se adivinaba una estatua, y en esa estatua un alma. Fantine era hermosa sin saberlo. Los soñadores, sacerdotes misteriosos de la belleza, que confrontan silenciosamente todo hasta la perfección, hubieran descubierto en aquella obrera, a través de la transparencia y la gracia parisiense, la antigua eufonía sagrada. Aquella hija de la noche tenía raza. Era hermosa bajo ambos aspectos, el estilo y el ritmo. El estilo es la forma del ideal, el ritmo lo es del movimiento. Hemos dicho que Fantine era la alegría. Fantine era también el pudor. Para un observador que la hubiera estudiado atentamente, lo que se desprendía de ella, a través de aquella embriaguez de la edad, de la estación y del amor, era una expresión invencible de pudor y de modestia. Estaba siempre un poco asombrada. Ese asombro casto es el matiz que separa a Psiquis de Venus. Fantine tenía los largos dedos, finos y blancos, de la vestal que remueve las cenizas del fuego sagrado con una aguja de oro. Aunque nada había negado a Tholondiès, como se verá más tarde, su rostro, en reposo, era soberanamente virginal.
Una especie de grave dignidad y casi austera lo invadía repentinamente en algunos momentos, y nada tan singular y desconcertante como ver aparecer en él la alegría, para desvanecerse rápidamente y sucederle el recogimiento, sin transición. Esta súbita gravedad, a veces acentuada severamente, parecía el desdén de una diosa. Su frente, su nariz y su barbilla ofrecían ese equilibrio de líneas, muy distinto de la proporción, del cual resulta la armonía del rostro. En el intervalo tan característico que separaba la base de la nariz del labio superior, tenía este pliegue imperceptible y encantador, signo misterioso de la castidad, que hizo a Barbarroja enamorarse de una Diana encontrada en las excavaciones de Iconio. ¿El amor es una falta? Sea. Fantine era la inocencia flotando sobre la falta. Libro tercero. En el año 1817. Cuarto. Tolongés está tan alegre que canta una canción española. Aquel día parecía una aurora continua. Toda la naturaleza parecía de fiesta y manifestaba su alegría. Los parterres de Saint-Cloud perfumaban el aire. El soplo del Sena movía vagamente las hojas. Las ramas gesticulaban al viento. Las abejas saqueaban los jazmines. Toda una bohemia de mariposas se posaba en las hojas de los tréboles y las bayuecas. El augusto parque del rey de Francia estaba ocupado por una multitud de vagabundos, por los pájaros. Las cuatro alegres parejas, mezcladas con el sol, con los campos, con las flores y con los árboles, resplandecían. En aquella felicidad común, hablando, cantando, corriendo, danzando, cazando mariposas, cogiendo campanillas, mojando sus medias en las altas hierbas, frescas, locas, pero sin malicia, todas recibían, aquí y allá, los besos de todos, excepto Fantine, que permanecía encerrada en su vaga resistencia soñadora y arisca, pero que amaba. Tú, le decía Favourite, tienes siempre un aire displicente. Ahí está el placer. El paso de felices parejas es un profundo llamamiento a la vida y a la naturaleza, y hace brotar de todas partes el amor y la luz. Hubo un hada que hizo las praderas y los árboles expresamente para los amantes. De ahí que exista ese eterno hacer novillos de los amantes, que se repite sin cesar y que durará mientras existan el campo y los estudiantes. De ahí la popularidad de la primavera entre los pensadores. El patricio y el plebeyo, el duque y par y el último jornalero, los cortesanos y los villanos, como se decía en otro tiempo, son súbditos de esta hada. Todos ríen, todos se buscan, y hay en el aire una claridad de apoteosis. ¡Qué transfiguración, la del amor! Los pasantes de notario son dioses. Y los gritos, las persecuciones por la hierba, los talles cogidos al vuelo, esos alborotos juveniles que son melodías, esas adoraciones que se descubren en el modo de pronunciar una sílaba, esas cerezas arrancadas por una boca a otra, todo esto flamea y penetra en glorias celestiales. Las muchachas bonitas hacen un dulce despilfarro de sí mismas. Se llega a creer que no concluirá nunca. Los filósofos, los poetas, los pintores consideran estos éxtasis, y no saben qué hacer de ellos. Tanto los deslumbran. La partida hacia Citeres, exclamó Watteau. Lancret, el pintor de la plebe, contempla sus modelos perdidos en el azul. Diderot tiende los brazos a estos amorcillos, y Durkheim miscuye druidas con ellos. Después del almuerzo, las cuatro parejas fueron a ver, en lo que entonces se llamaba el Jardín del Rey, una planta nueva traída de la India, cuyo nombre no recordamos en este momento, y que, en aquella época atraía a todo París a Saint-Cloud. Era un encantador y caprichoso arbolito, cuyas innumerables ramas, delgadas como hilos, enmarañadas y sin hojas, estaban cubiertas de miles de rositas blancas, lo cual daba a la planta el aspecto de una cabellera sembrada de flores. Siempre había una multitud que la admiraba. Después de visto el arbusto, dijo Tolongés, os ofrezco unos asnos, y, hecho el trato con un burrero, volvieron por Bambes e Issy. En Issy tuvieron un incidente. El Parque Patrimonio Nacional, propiedad en aquella época del proveedor Bourguin, estaba casualmente abierto,
Los jóvenes franquearon la verja, visitaron el maniquí Anacoreta en su gruta, experimentaron los misteriosos efectos del famoso gabinete de los espejos, lasciva emboscada digna de un sátiro millonario, o de Turcaret convertido en Príapo. Sacudieron fuertemente el columpio sujeto a los 2 castaños, tan comentados por el abate de Bernis. Mientras columpiaban a las jóvenes una tras otra, lo que producía, entre risas universales, revuelos en los pliegues de las sayas, que Greuze hubiera deseado contemplar, el joven de Toulouse, Tolonges, algo español, puesto que Toulouse es prima de Tolosa, cantaba en tono melancólico una antigua canción gallega, probablemente inspirada por alguna hermosa joven lanzada a todo volar sobre un columpio entre 2 árboles. Soy de Badajoz. Amor me llama. Toda mi alma es en mis ojos. Porque enseñas a tus piernas. Únicamente Fantine se negó a columpiarse. No me gusta que se tengan estas maneras, murmuró bastante agriamente Favorite. Dejaron después los asnos y encontraron una nueva diversión, pasaron el Sena en barco y, desde Passy, fueron andando hasta la barrera de L'Étoile. Estaban en pie, según hemos dicho, desde las 5 de la mañana. Pero, va, nadie se cansa en domingo, decía Favorite. En domingo no trabaja la fatiga. A las 3, las 4 parejas, ahitas de placer, descendían por las montañas rusas, edificio singular que ocupaba entonces las cimas de Beaujon, y cuya línea serpentina se descubría por encima de los árboles de los Campos Elíseos. De cuando en cuando, Favorite exclamaba: ¿y la sorpresa? Quiero la sorpresa. Paciencia, respondía Tolonges. Libro 3. En el año 1817. Quinto. En casa de Bombarda. Cansados ya de las montañas rusas, habían pensado en comer y, radiantes los 8, aunque algo fatigados, se dejaron caer por la hostería de Bombarda, sucursal que había establecido en los Campos Elíseos aquel famoso hostelero Bombarda, cuya enseña se veía entonces en la calle Rivoli, al lado del pasaje del Orme. Una habitación grande, pero fea, con alcoba y cama en el fondo tuvieron que aceptar ese rincón, por estar la hostería llena el domingo. 2 ventanas, desde las que se podía contemplar, a través de los olmos, el muelle y el río. Un magnífico sol de agosto, entrando de refilón por las ventanas. 2 mesas. Encima de una de ellas, una montaña de ramilletes mezclados con sombreros de hombre y de mujer. En la otra, las 4 parejas sentadas alrededor de un montón de platos, bandejas, vasos y botellas, jarros de cerveza y de vino. Poco orden en la mesa, y algún desorden debajo. Los pies bajo la mesa, sin reposo, armaban un estrépito espantoso. Dijo Molière. He aquí, pues, donde estaba hacia las 4:30 de la tarde, la fiesta campestre que había empezado a las 5 de la mañana. El sol declinaba y el apetito se apagaba. Los Campos Elíseos, llenos de sol y de gente, no eran más que luz y polvo, 2 cosas de las que se compone la gloria. Los caballos de Marly, esos mármoles que relinchaban, hacían cabriolas en una nube de oro. Las carrozas iban y venían. Un escuadrón de magníficos guardias de corps, con el clarín a la cabeza, descendía por la avenida de Neuilly. La bandera blanca, vagamente rosada por el sol poniente, flotaba en la cúpula de las Tullerías. La plaza de la Concordia, que entonces era llamada de Luis XV, rebosaba de paseantes satisfechos. Muchos llevaban la flor de lis de plata suspendida de la cinta blanca que, en 1817, no había aún desaparecido de las botonaduras. En varios puntos, en medio de los paseantes que formaban círculo y aplaudían, corros de niñas lanzaban al viento una popular canción borbónica, entonces célebre, destinada a anatematizar los 100 días y que tenía por estribillo: devolvernos a nuestro padre de Gante. Devolvernos a nuestro padre. Gran número de habitantes de los arrabales, endomingados, incluso a veces flordelisados como los de la ciudad, en el Gran Cuadro y en el Cuadro Marigny, jugaban a la sortija y daban vueltas en los caballos de madera.
otros bebían. Algunos, aprendices de impresor, llevaban gorros de papel. Se oían sus risas. Todos estaban radiantes. Era un tiempo de paz incontestable y de profunda seguridad realista. Era la época en que un informe privado y especial del prefecto de policía inglés al rey, acerca de los arrabales de París, terminaba con estas líneas: bien considerado todo, señor, no hay nada que temer de esta gente. Son todos indiferentes e indolentes como gatos. El pueblo bajo de las provincias es inquieto. Pero el de París no lo es. Son todos unos hombrecillos, señor. Sería preciso poner dos de ellos, uno sobre otro, para hacer uno de vuestros granaderos. No hay temor, por lo que concierne al populacho de la capital. Es muy notable que incluso la estatura haya decrecido en los últimos 50 años. La gente de los arrabales de París es más baja que antes de la Revolución. No es peligrosa, en absoluto. En suma, es una buena canalla. Los prefectos de policía no creían posible que un gato pueda convertirse en león. Este es, sin embargo, el milagro del pueblo de París. El gato, por otra parte, tan despreciado por el conde de Anglés, era muy estimado en las repúblicas antiguas. A sus ojos, encarnaba la libertad, y así, para hacer juego con la Minerva aptera del Pireo, había en la plaza pública de Corinto un coloso de bronce de un gato. La ingenua policía de la Restauración veía demasiado bueno al pueblo de París. No era, sin embargo, tan buena canalla como se creía. ¿El parisiense es al francés lo que el ateniense es al griego? Nadie duerme mejor que él, nadie mejor que él tiene aspecto olvidadizo. Pero no hay que fiarse. Es propicio a toda suerte de dejadez, pero, cuando tienen frente a la gloria, es admirable en su furia. Dadle una pica y tendréis el 10 de agosto. Dadle un fusil y tendréis Austerlitz. Es el punto de apoyo de Napoleón y el recurso de Danton. Se trata de la patria. Se enrola. Se trata de la libertad. Levanta barricadas. Cuidado, sus cabellos encolerizados son épicos. Su blusa de tela se convierte en una clámide. Mucho cuidado. De la primera calle Greneta que encuentre, hará unas orcas caudinas. Si suena la hora, este arrabalero crecerá, este hombre tan pequeño se levantará y mirará de un modo terrible, y su aliento será una tempestad. De su pecho cenceño saldrá suficiente viento para desbaratar los pliegues de los Alpes. Es gracias al arrabalero de París que la revolución, unida al ejército, conquista Europa. Canta, ese es su placer. Dadle una canción proporcionada a su naturaleza. Y ya veréis. Cuando no tiene más canción que la Carmagnole, no hace más que derribar a Luis XVI. Hacedle cantar la Marsellesa y libertará al mundo. Después de escribir esta nota al margen del informe de Anglés, volvamos a nuestras 4 parejas. La comida, como hemos dicho, finalizaba. Libro tercero. En el año 1817. Sexto. Capítulo de adoración. Propósitos de sobremesa y propósitos de amor. Tan difíciles de coger unos como otros. Los propósitos de amor son nubes, los propósitos de sobremesa son humo. Famille y Dalia murmuraban una canción. Tolonges bebía. Zéfine reía. Fantine sonreía. Listolier soplaba en una trompeta de madera, comprada en Saint-Cloud. Favourite contemplaba tiernamente a Blachevelle y decía: Blachevelle, te adoro. Esto indujo a Blachevelle a formular una pregunta. ¿Qué harías, Favourite, si dejara de amarte? Yo, exclamó Favourite. Ah. No digas esto, ni aun en broma. Si dejaras de amarme, saltaría sobre ti, te arañaría, te lastimaría, te arrojaría al agua y te haría prender. Blachevelle sonrió, con la fatuidad voluptuosa de un hombre halagado en su amor propio. Favourite continuó. Sí. Llamaría a la guardia. Ah. Me disgustaría mucho, desde luego. Canalla. Blachevelle, extasiado,
se recostó en la silla y cerró orgullosamente los ojos. Dalia, sin dejar de comer, dijo en voz baja a Favourite, en medio de la algarabía. ¿Tanto idolatras a tu Blachevelle? Yo, le detesto, respondió Favourite, en el mismo tono y volviendo a coger su tenedor. Es avaro. El que me gusta es el pequeñito de enfrente de mi casa. ¿Está muy bien ese hombre? ¿Le conoces? Tiene aspecto de ser actor. Me gustan los actores. En cuanto entra en su casa, su madre dice: «Ah, Dios mío, ya perdí la tranquilidad. Ahora va a gritar. ¿Pero no ves que tus chillidos me rompen la cabeza?» Porque, en cuanto llega a su casa, en el desván, en las guardillas, a donde quiera que puede subir, allí se encarama y empieza a declamar y a cantar. ¿Qué sé yo? Pero tan fuerte, que se le oye desde una legua. Gana ya 20 sueldos por día, en casa de un abogado copiando sofismas. Es hijo de un antiguo sochantre de Saint-Jacques-du-Outpas. Ah, está muy bien. Me idolatra, hasta el punto de que el otro día, al verme hacer un poco de pasta de harina para unas empanadas, me dijo: «Señorita, haga usted buñuelos con sus guantes y soy capaz de comérmelos. No hay como los artistas para decir tales cosas». Ah, está muy bien. Creo que voy a enloquecer por ese muchacho. Sin embargo, digo a Blachevelle que le adoro. ¿Cómo miento? ¿Cómo miento? Favourite hizo una pausa y continuó. Dalia. ¿Lo creerás? Estoy triste. Todo el verano ha estado lloviendo. El viento me encoleriza, me irrita los nervios. Blachevelle es muy roñoso. Apenas hay guisantes en el mercado. No sé qué comer. Tengo spleen, como dicen los ingleses. Está tan cara la manteca, y luego, ya ves, es un horror esto. Comer en un cuarto donde hay una cama. Esto me hace aborrecer la vida. Libro tercero. En el año 1817. Séptimo. Prudencia de Tolonges. Sin embargo, mientras algunos cantaban, otros charlaban tumultuosamente, y todos lo hacían al mismo tiempo, Tolonges intervino. «No hablemos más al azar, ni demasiado deprisa», exclamó. «Meditemos, si queremos deslumbrar. Demasiada improvisación vacía tontamente la imaginación. Cerveza que fluye no hace espuma. Señores, no se apresuren. Mezclemos la majestad con la francachela. Comamos con recogimiento. Banqueteemos lentamente. No tenemos prisa alguna. Ved la primavera. Si se adelanta, todo arde, es decir, se hiela. El exceso de celo pierde a los melocotoneros y albaricoqueros. El exceso de celo mata la gracia y la alegría de los festines. Nada de celo, señores. Grimaud de la Reynière es de la misma opinión que Talleyrand. Una sorda rebelión agitó al grupo. Tolonges, déjanos en paz, dijo Blachevelle. Abajo el tirano, dijo Fameuil. Bombarda, bombance y bamboche, gritó Listolier. El domingo existe, replicó Fameuil. Somos sobrios, añadió Listolier. Tolonges, dijo Blachevelle, contempla mi calma. ¿Tú eres el marqués de este título?, respondió Tolonges. Este mediocre juego de palabras hizo el efecto de una piedra arrojada a un charco. El marqués de Montcalm era un realista entonces célebre. Todas las ranas se callaron. Amigos, continuó Tolonges, con el acento de un hombre que recobre al imperio, reponeos. No hay que acoger con tanto estupor este equívoco caído del cielo. Todo lo que cae de este modo no es necesariamente digno de entusiasmo y de respeto. El equívoco es el excremento del talento, que vuela. El excremento cae en cualquier parte. Y el talento, después de su necia postura,
se remonta y se pierde en el azul del cielo. Una mancha blanquecina que se aplasta sobre una roca no impide al cóndor seguir planeando. Lejos de mí la idea de insultar al equívoco. Le honro en la proporción de sus méritos. Nada más. Todo lo que hay de más augusto, más sublime y más encantador en la humanidad, y quizá fuera de ella, se ha entretenido en hacer juegos de palabras. Jesucristo hizo uno acerca de San Pedro. Moisés, acerca de Isaac. Esquilo, acerca de Polinices. Cleopatra, acerca de Octavio. Y observad que este equívoco de Cleopatra precedió la batalla de Actium, y que sin él nadie se acordaría de la ciudad de Torine, nombre griego que significa cucharón. Concedido esto, vuelvo a mi exhortación. Repito, hermanos míos, nada de celo, nada de barullo, nada de excesos, ni aun de chistes, juegos de palabras y demás. Escuchadme, yo tengo la prudencia de Anfiarao y la calvicie de César. Es preciso un límite hasta en los jeroglíficos. Est modus in rebus. Es preciso un límite aún en las comidas. Señoras mías, os gustan con exceso las tortas de manzana, no abuséis. Aun en esto de las tortas debe haber arte y buen sentido. La glotonería castiga al glotón. Gulag castiga a gulags. La indigestión está encargada, por Dios, de moralizar los estómagos. Y recordad esto, cada una de nuestras pasiones, incluso el amor, tiene un estómago que es menester no llenar demasiado. En todo es preciso escribir a tiempo la palabra finis cuando urja, es necesario contenerse, echar el cerrojo al apetito, llevar la prevención a la fantasía, y encerrarse uno mismo en el cuerpo de guardia. El hombre sabio es aquel que, en un momento dado, sabe contenerse. Confiad en mí. Porque yo he estudiado un poco de leyes, según dicen mis exámenes. Porque yo sé la diferencia que hay entre la cuestión promovida y la cuestión pendiente. Porque he sostenido en latín una tesis sobre la manera con que se daba tormento en Roma en tiempo en que Munatius de Mens era cuestor del parricidio. Porque, por lo que parece, voy a ser doctor, no se origina de ello necesariamente que yo sea un imbécil. Os recomiendo moderación en los deseos. Tan cierto como que me llamo Félix Tholonges que hablo en razón. Dichoso aquel que, cuando la hora suena, toma un partido heroico y abdica como Sila, o como Orígenes. Favourite escuchaba con profunda atención. Félix, dijo. Qué bonita palabra. Me gusta este nombre. Es en latín. Quiere decir próspero. Tholonges prosiguió. Quirites, gentlemen, caballeros, mis amigos. ¿Queréis no sentir ningún aguijón, olvidaros del lecho nupcial y desafiar al amor? Nada tan sencillo. Ved la receta: limonada, mucho ejercicio, trabajo forzoso, derrengaos, arrastrad piedras, no durmáis, velad, tomad gran cantidad de bebidas nitrosas y de tisanas de ninfeas, saboread las emulsiones de adormideras y agnocastos, sazonad todo esto con una dieta severa, reventad de hambre, añadid baños fríos, cinturones de hierbas, la aplicación de una plancha de plomo, lociones con el licor de Saturno y los fomentos con oxicrato. Prefiero una mujer, dijo Listolier. La mujer, replicó Tholonges. Desconfiad de ella. Desgraciado el que se entrega al corazón variable de una mujer. La mujer es pérfida y tortuosa. Detesta a la serpiente por celos del oficio. La serpiente es para la mujer lo que la tienda de enfrente para el tendero. Tholonges, gritó Blachevelle, estás borracho. Pardiez, exclamó Tholonges. Pues, ponte alegre, continuó Blachevelle. Consiento en ello, repuso Tholonges. Y, llenando su vaso, se levantó. Gloria al vino. Nunte, Bacche, Canam. Perdón, señoritas, esto es español. Y la prueba, señoras, vedla aquí, tal pueblo, tal tonel. La arroba de Castilla contiene 16 litros, el cántaro de Alicante, 12, el almud de las Canarias, 25, el cuartán de las Baleares, 26, la bota del zar Pedro, 30. Viva el zar, que era grande,
y viva su bota que era mayor aún. Señoras, un consejo de amigo, tomad a un vecino por otro, si os parece bien. Lo propio del amor es el error. La enamorada no está hecha para acurrucarse como una criada inglesa que cría callo en las rodillas. ¿No está hecha para esto? La dulce enamorada debe errar alegremente. Se ha dicho, el error es humano. Y yo digo, el error está enamorado. Señoras, yo os idolatro a todas. Oh, Céfine, oh, Josefine, figura por demás estrujada, seríais encantadora, si no os viera de perfil. Tenéis un rostro muy bonito, sobre el cual se han sentado por equivocación. En cuanto a Favorite. Oh, ninfas, oh, musas. Un día que Blachevelle atravesaba el arroyo de la calle Guerin-Boisiau, vio a una hermosa muchacha con medias blancas y muy estiradas que enseñaba las piernas. Este prólogo le agradó y Blachevelle amó. La que amó era Favorite. Oh, Favorite, tienes unos labios jónicos. Había un pintor griego llamado Euforión al que habían puesto el sobrenombre de pintor de los labios. Solamente este griego hubiera sido digno de pintar tu boca. Escucha. Antes que tú, no hubo criatura digna de este nombre. Estás hecha para recibir la manzana, como Venus, o para comerla, como Eva. La belleza empieza en ti. Acabo de hablar de Eva, eres tú quien la ha creado. Mereces la patente de invención de la mujer hermosa. Oh, Favorite, dejo de tutearos, porque paso de la poesía a la prosa. Hablabais de mi nombre hace poco. Esto me ha enternecido. Pero seamos lo que seamos, desconfiemos de nuestros nombres. Pueden engañarnos. Yo me llamo Félix, y no soy feliz. Las palabras son engañosas. No aceptemos ciegamente las indicaciones que nos dan. Sería un error escribir a Lieja para tener tapones, y a Pau para tener guantes. Miss Dahlia, en vuestro lugar yo me llamaría Rosa. Es preciso que la flor huela bien, y que la mujer tenga ingenio. No digo nada de Fantine, es una soñadora, una visionaria, una pensadora, una sensitiva. Es un fantasma con cuerpo de ninfa y el pudor de una monja, que se extravía en la vida de modistilla, pero que se refugia en las ilusiones, y que canta, y que ruega, y que mira al cielo sin saber lo que ve ni lo que hace, y que, con la vista en la inmensidad, vaga por un jardín donde hay más pájaros que los que existir puedan. Oh, Fantine, oye bien esto, yo, Tolonges, soy una ilusión. Pero no me oye, la rubia hija de las quimeras. Por lo demás, todo en ella es frescor y suavidad, juventud, dulce claridad matinal. Oh, Fantine, muchacha digna de llamaros Margarita o Perla, sois una mujer del más bello oriente. Señoras, un segundo consejo, no os caséis. El matrimonio es un injerto. Coge bien o mal. Huid de este riesgo. Pero, ¿va? ¿Qué estoy diciendo? Mis palabras se pierden. Las mujeres, en cuanto a matrimonio, son incurables. Y todo lo que podamos decir, nosotros los sabios, no impedirá en absoluto que las chalequeras y ribeteadoras sigan soñando en maridos ricos y llenos de diamantes. En fin, sea. Pero, hermosas, recordad esto, coméis demasiado azúcar. Oh, sexo roedor. Tus lindos pequeños y blancos dientes adoran el azúcar. Ahora bien, escuchadme, el azúcar es una sal. Toda sal es secante. La más secante de todas las sales es el azúcar. Absorbe, a través de las venas, los líquidos de la sangre. De ahí la coagulación y luego la solidificación de la sangre. De ahí la tuberculosis en los pulmones. De ahí la muerte. Por esto es por lo que la diabetes confina con la tisis. Así pues, no comáis azúcar y viviréis. Me vuelvo hacia los hombres. Señores, haced conquistas. Robaos los unos a los otros, sin remordimientos, vuestras bien amadas. Cambiad de pareja. En amor no existen los amigos. Donde quiera que haya una mujer bonita, están rotas las hostilidades. Sin cuartel, guerra de exterminio. Una hermosa mujer es un casus belli. Una hermosa mujer es un flagrante delito. Todas las invasiones de la historia están determinadas por zagalejos.
la mujer es el derecho del hombre. Rómulo raptó a las sabinas. Guillermo raptó a las sajonas. César raptó a las romanas. El hombre que no es amado planea como un buitre sobre las amantes del prójimo. Y en cuanto a mí, a todos esos infortunados que están viudos, lanzo la sublime proclama de Bonaparte al ejército de Italia: soldados, carecéis de todo. El enemigo lo tiene. Tholonges se interrumpió. Respira, Tholonges, dijo Blachevelle. Al mismo tiempo, Blachevelle, acompañado por Listolier y Fameuil, entonó, lastimeramente, una de esas canciones de taller, compuesta de las primeras palabras que a la imaginación se le ocurren, medio rimadas, medio sin rimar, vacías de sentido como el gesto del árbol y el ruido del viento, que nacen del vapor de las pipas y se disipan y vuelan con él. No era un cántico hecho para calmar la improvisación de Tholonges. Vació su vaso, volvió a llenarlo, y empezó de nuevo. Abajo la sabiduría. Olvidad todo cuanto he dicho. No seamos falsos pudorosos, ni prudentes, ni prohombres. Brindo por la alegría. Alegrémonos. Completemos nuestro curso de derecho con la locura y la comida. Indigestión y digesto. Que Justiniano sea el macho, y que Francachela sea la hembra. Alegría en los abismos. Vive, oh, creación. El mundo es un gran diamante. Soy feliz. Los pájaros son asombrosos. Qué fiesta en todas partes. El ruiseñor es un elevio gratis. Verano, yo te saludo. Oh, Luxemburgo, oh, geórgicas de la calle Madame y de la Alameda del Observatorio. Oh, estudiantes meditabundos. Oh, encantadoras niñeras, que mientras cuidáis los niños os divertís en bosquejar otros. Las pampas de América me agradarían, si no tuviera a mi disposición las bóvedas del Odeón. Mi alma vuela hacia las selvas vírgenes y hacia las sabanas. Todo es hermoso. Las moscas zumban en torno a los rayos del sol. De un estornudo del sol ha nacido el colibrí. Abrázame, Fantine. Se equivocó y abrazó a Favorite. Libro tercero. En el año 1817. Octavo. Muerte de un caballo. Se come mejor en casa de Edon que en casa de Bombarda, exclamó Zéfine. Yo prefiero Bombarda a Edon, declaró Blachevelle. Hay más lujo. Es más asiático. Ved, si no, la habitación de abajo. Hay espejos en las paredes. Yo los prefiero en mi plato, dijo Favorite. Blachevelle insistió. Mirad los cuchillos. Los mangos son de plata en casa de Bombarda, y de hueso en casa de Edon. Ahora bien, la plata es más preciosa que el hueso. Excepto para los que tienen un mentón de plata, observó Tholonges. En este momento, miraba la cúpula de los Inválidos, visible desde las ventanas de Bombarda. Hubo una pausa. Tholonges, gritó Fameuil, hace poco, Listolier y yo teníamos una discusión. Una discusión es buena, respondió Tholonges, una querella es mejor. Discutíamos sobre filosofía. ¿Y bien? ¿A quién prefieres tú, a Descartes o a Spinoza? A Desaugiers, respondió Tholonges. Dictada esta sentencia, bebió y continuó, consiento en vivir. No todo ha concluido en la tierra, puesto que todavía se puede disparatar. Doy por ello gracias a los dioses inmortales. Se miente, pero se ríe. Se afirma, pero se duda. Lo inesperado brota del silogismo. Es hermoso. Hay también, aquí abajo, seres humanos que saben alegremente abrir y cerrar la caja de sorpresas de la paradoja. Esto que bebéis tan tranquilamente, señoras, es vino de Madeira, sabedlo, de la cosecha del Coral das Freiras, que se halla a 317 toesas sobre el nivel del mar. Atención al beber. 317 toesas.
y el señor Bombarda, el magnífico fondista, os da estas 317 toesas por 4 francos 50 céntimos. Fameuil interrumpió de nuevo. Tolonges, tus opiniones son ley. ¿Cuál es tu autor favorito? Ver. King. No, Chox. Y Tolonges prosiguió. Honor a Bombarda. Igualaría a Monofis de Elefanta, si pudiera cogerme una almeja, y a Tigelión de Queronea, si pudiera traerme una hetaira. Pues, oh, señoras mías, ha habido bombardas en Grecia y en Egipto. Es Apuleyo quien nos lo dice. Hay, siempre las mismas cosas y nada nuevo. Nada inédito en la creación del Creador. Nil sub sole novum, dijo Salomón. Amor omnibus idem, dijo Virgilio. Y Carabina se embarca con Carabin en la goleta de Saint Cloud, como Aspasia se embarcaba con Pericles en la escuadra de Samos. Una última palabra. ¿Sabéis lo que era Aspasia, señoras? Aunque vivió en un tiempo en que las mujeres todavía no tenían alma, era un alma. Un alma de color de rosa y púrpura, más abrasada que el fuego, más fresca que la aurora. Aspasia era una criatura en la que se tocaban los dos extremos de la mujer. Era la prostituta diosa. Sócrates, y además Manon Lescaut. Aspasia fue creada para el caso de que a Prometeo le hiciese falta un crisol. Una vez lanzado, Tolonges difícilmente se hubiera detenido, de no haber ocurrido que un caballo cayó en la calle en aquel preciso instante. Paráronse la carreta que arrastraba y el orador. Era el animal una yegua vieja y flaca, digna del matadero, que arrastraba una carreta muy pesada. Al llegar frente a la casa de Bombarda, el animal, agotadas las fuerzas, se había negado a dar un paso más. Este incidente había atraído a la multitud. Cuando el carretero indignado pronunció con la conveniente energía la palabra sacramental, arre, apoyada por un implacable latigazo, el matalón cayó para no levantarse más. Al rumor de la gente, los alegres oyentes de Tolonges volvieron la cabeza, y Tolonges aprovechóse de la ocasión para terminar su discurso con esta melancólica estrofa. Era de este mundo, en que carros y carrozas tienen el mismo destino. Y, Rocín, ella ha vivido lo que viven los rocines. Una mañana. Pobre caballo, suspiró Fantine. Y Dalia exclamó. He aquí a Fantine, que se compadece de los caballos. Es menester ser tonta de remate para eso. En aquel momento, Favourite, cruzando los brazos y echando la cabeza hacia atrás, miró resueltamente a Tolonges y dijo. Pero, ¿y la sorpresa? Justamente ha llegado el momento, respondió Tolonges. Señores, ha sonado la hora de sorprender a estas damas. Señoras, esperadnos un momento. La sorpresa empieza por un beso, dijo Blachevelle. En la frente, añadió Tolonges. Cada uno depositó gravemente un beso en la frente de su amante. Luego, los cuatro en fila se dirigieron hacia la puerta, con el dedo puesto sobre la boca. Favourite batió palmas al verlos salir. Es divertido, dijo. No tardéis mucho, murmuró Fantine. Os esperamos. Libro tercero. En el año 1817. Alegre fin de la alegría. Cuando las jóvenes quedaron solas, se acodaron por pares en cada ventana, inclinando la cabeza y hablándose de una ventana a otra. Vieron a los jóvenes salir de la taberna de Bombarda, cogidos del brazo. Se volvieron, hicieronles señas riendo, y desaparecieron en la polvorienta muchedumbre que invade semanalmente los campos elíseos. No tardéis mucho, gritó Fantine. ¿Qué nos traerán? Dijo Zéfine. Seguro que será algo bonito, dijo Dalia. Yo, declaró Favourite, quiero que sea de oro. Muy pronto se distrajeron con el movimiento del agua, que distinguían a través de las ramas de los árboles, y que las divertía mucho.
Era la hora de salida de los correos y diligencias. Casi todas las mensajerías del mediodía y del oeste pasaban entonces por los Campos Elíseos. La mayoría de ellas seguían el muelle y salían por la barrera de Passy. De minuto en minuto, algún gran carruaje pintado de amarillo y negro, pesadamente cargado, con ruidoso atelaje, disforme a fuerza de baúles, vacas y maletas, lleno de cabezas que enseguida desaparecían, pulverizando el empedrado, pasaba a través de la multitud, haciendo saltar chispas como una fragua, con el polvo por humo y cierto aire de furia. Aquel estrépito alegraba a las muchachas. Favourite exclamó: ¡qué tumulto! Parece que arrastran montañas de cadenas. Sucedió que uno de estos carruajes, que se distinguía con cierta dificultad a través de los olmos, se detuvo un instante y luego partió al galope. Aquello sorprendió a Fantine. Yo creía que la diligencia no se detenía nunca, dijo. Favourite se encogió de hombros. Esta Fantine es sorprendente. Y voy a mirarla, por curiosidad. Las cosas más sencillas la deslumbran. Una suposición: yo soy un viajero y digo a la diligencia, voy delante. Subiré cuando paséis por el muelle. La diligencia llega, me ve, se detiene y subo. Esto sucede todos los días. Tú no conoces la vida, querida. Pasó algún tiempo. De pronto, Favourite hizo un movimiento como quien se despierta. Bien, dijo. ¿Y la sorpresa? Es verdad, repuso Dahlia. ¿Y la famosa sorpresa? ¿Cuánto tardan?, dijo Fantine. Cuando Fantine acababa más bien de suspirar que de decir esto, entró el camarero que les había servido la comida. En la mano llevaba algo que parecía una carta. ¿Qué es esto?, preguntó Favourite. El camarero respondió: es un papel que estos señores han dejado abajo para las damas. ¿Por qué no lo habéis traído antes? Porque estos señores, continuó el camarero, mandaron que no se os entregara hasta pasada una hora. Favourite arrancó el papel de manos del camarero. En efecto, era una carta. Vaya, dijo. No hay dirección. Pero ved lo que tiene escrito encima. Esta es la sorpresa. Rompió vivamente el sobre, lo abrió y leyó. Sabía leer. Oh, amadas nuestras. Sabed que tenemos padres. Vosotras no entenderéis muy bien qué es esto de padres. Así se llaman el padre y la madre en el Código Civil, pueril y honrado. Pues bien, estos padres lloran. Estos ancianos nos reclaman. Estos buenos hombres y estas buenas mujeres nos llaman hijos pródigos, desean nuestro regreso, y nos ofrecen hacer sacrificios. Somos virtuosos y los obedecemos. A la hora en que leáis esto, 5 fogosos caballos nos arrastran hacia nuestros papás y nuestras mamás. Levantamos el campo, como dice Bossuet. Partimos. Hemos partido. Huimos en brazos de Lafitte y en alas de Caillard. La diligencia de Toulouse nos arranca del borde del abismo, y el abismo sois vosotras. Oh, nuestras hermosas amantes. Regresamos a la sociedad, al deber y al orden, al gran trote, a razón de 3 leguas por hora. Conviene a la patria que seamos, como todo el mundo, prefectos, padres de familia, guardias campestres y consejeros de Estado. Veneradnos. Nos sacrificamos. Lloradnos rápidamente y reemplazadnos deprisa. Si esta carta os destroza el corazón, haced lo propio con ella. Adiós. Durante cerca de 2 años os hemos hecho dichosas. No nos guardéis, pues, rencor. Firmado, Blachevelle. Famille. Listolier. Félix Tolonges. Postscriptum, la comida está pagada. Las 4 jóvenes se miraron. Favourite fue la primera en romper el silencio. Bien, exclamó. De todos modos es una buena broma.
es muy graciosa, dijo Zéfine. Debe ser Blachevelle quien ha tenido esta idea, continuó Favorite. Esto hace que le vuelva a querer. Tan pronto ido, tan pronto amado. Esta es la historia. No, replicó Dahlia, es una idea de Tolonges. Se conoce a la legua. En este caso, continuó Favorite. Muera Blachevelle y viva Tolonges. Viva Tolonges, gritaron Dahlia y Zéfine. Y rompieron a reír. Fantine rió, como las demás. Una hora más tarde, cuando estuvo ya en su habitación, lloró. Era, ya lo hemos dicho, su primer amor. Se había entregado sin reserva a Tolonges, como a un marido. Y la pobre joven tenía un hijo,